Damas y caballeros, activen sus sentidos y conéctense a las maravillas del séptimo arte. Sean todos bienvenidos a Magia del Cine Radio, un portal maravilloso a la realidad de la imaginación. Feliz tarde, queridos cinémagos. Les habla Erika Quintana para todos ustedes en Magia del Cine Radio a través de tnoradio.com, y damos las gracias en la dirección general de nuestra radio, Carolyn Méndez, en la ingeniería de sistema, Antonio Calderón, quien nos acompaña siempre en la dirección de producción, Brian Agros, y en los controles técnicos, nuestra querida Natacha Díaz, que, bueno, está de lujo ella acá operando para todos nosotros los martes a las 4 de la tarde. Quien les habla nuevamente, Erika Quintana, y síganos en nuestras redes, @Magia del Cine Radio. Este es un programa muy especial porque estaremos hablando de la rueda de prensa de Hijos de la Tierra, película venezolana que Magia del Cine es casa promotora de esta película venezolana que se estrena a partir del 22 de septiembre en Cine Nacional. Y por otra parte tendremos una entrevista especial vía Zoom con Gracie Mena, porque ella es protagonista de la nueva película venezolana Inocencia. Y además, en nuestra tercera parte del programa estaremos hablando con Carmen Julia Álvarez en una entrevista muy especial que Luis Miguel Ortega hizo para todos nosotros a través de esta pantalla de tnoradio.com. Quédense con nosotros, vamos a un corte bien cortico y regresamos con más de Magia del Cine Radio. Luces, cámara, magia. Luces, cámara, magia. Cine venezolano. Y estamos acá con todos ustedes porque le vamos a presentar la cobertura especial que nuestro compañero corresponsal Dave Rizzo hizo para Magia del Cine y para todos nosotros a través de una rueda de prensa semipresencial que se ejecutó el pasado 15 de septiembre en las instalaciones de Cines Unidos, y agradeciendo a no solamente Cines Unidos sino a la distribuidora Mundo de Película por permitirnos sus espacios para esta excepcional rueda de prensa semipresencial que nuestro querido Dave Rizzo tiene para todos ustedes. Vamos a disfrutar de los pormenores y detalles de esta premiere. Estamos desde el Centro Comercial Líder, en los espacios de Cines Unidos, con una proyección especial a la prensa de Hijos de la Tierra, un film que fue escrito y dirigido por Jacobo Penso y duró casi 20 años su guión en su realización. Esta película narra los hechos históricos y el movimiento migratorio que ocurrió en Venezuela a partir de 1921 por la explotación petrolera. Tendremos un elenco coral encabezado por Daniel Alvarado, Rafael Gil, Pedro Medina, Marcela Girón, Andrés Eloy Cizarra, entre muchos otros. Para mí es un personaje súper especial, es mi primera vez en el cine, y además que bueno, de la mano de Jacobo Penso, que para mí fue un maestro, fue muy bonito porque me acompañó durante todo el proceso, incluso me acompañó en el diseño del personaje, en la creación del personaje, no sé, me sentí bastante cómodo realmente. Entre tristeza, entre aplausos, yo le hago un honor a todo viendo ese producto final, que quiere decir que el cine sí tiene doliente, que el cine venezolano con más de un siglo necesita gente como usted que me está haciendo esta entrevista, gente de los medios, porque el cine nacional yo creo que tiene un resurgir con esta película épica. Mira, yo creo que el mayor reto actoral para esta producción es enfrentarse a una película épica. Es una película de época, una película ubicada en los años 20, donde mucha gente no tiene referencia porque obviamente, cuando se hizo la película hace 7 años, ya habían pasado casi 100 años del momento en que está ubicada la película. Entonces se tuvo que hacer un trabajo de investigación en función de recrear precisamente la época. Yo creo que es un reto para los actores. Hay un trabajo documental que fue como
en mi proyecto audiovisual que yo vi constantemente, que fue el que nombré hace poco, que es un documental de Manuel de Pedro, Juan Vicente Gómez y su época. Es un material hecho en 1975 sobre Gómez y específicamente sobre ese momento, ¿sí? Y el trabajo que lo puedes conseguir por las redes, por YouTube específicamente, de Rafael Briceño en una serie televisiva que se llamó Gómez 1 y después hicieron Gómez 2. Fíjate, hay una anécdota de esas escenas que grabé en la rotunda, ¿no? Pues, grabamos en unas celdas que realmente fueron de la época, o sea, son reales, el set fue real. Y se escuchaban voces de cuando estuvimos en las grabaciones, hubo celdas donde estaban en las partes oscuras y entonces daba como miedo acercarse, no donde estábamos grabando porque estaba iluminado, ¿no? Estaba el dolling y estaban las cámaras y todo, pero había otra celda más adelante que estaba en lo completamente oscuro. Lo primero que hicimos fue la construcción del look, porque lo que no le convencía mucho a Jacobo es que me veía muy joven. Entonces junto a Juan de Dios hicimos un trabajo de maquillaje que era casi 3 horas diarias para ponerme una barba y envejecerme, y eso la verdad es que me ayudaba mucho a meterme en la piel de este hombre, porque bueno, es un hombre que deja familia y todo fuera para venirse a Venezuela por este proyecto de todo el potencial que había en el país una vez que se descubre el petróleo. Yo estuve investigando un poco a la Guardia Sagrada de Gómez. Era un ejército como de 200 hombres que siempre acompañaban al benemérito, y luego que cumplían cierto tiempo, 2 años, 4 años con él, Gómez los asignaba en alguna hacienda, en alguna finca, en alguna empresa, y pues yo me transformo como en un señor feudal que trabaja con el café. Daniel Alvarado es excelente persona, Dios lo tenga en su santa gloria, maravilloso. Y el maestro Jacobo Penso, excelente, me trató bien, fue un trabajo maravilloso con él, todo fue bonito. Acaba de finalizar la proyección especial y rueda de prensa de Hijos de la Tierra, que además fue un acto póstumo a su director Jacobo Penso, al gran actor venezolano Daniel Alvarado y a otros miembros del equipo técnico que ya no están con nosotros. Esta película relata sobre todo el movimiento migratorio en la explotación petrolera que se vivió en 1920 en plena dictadura del general Juan Vicente Gómez. La invitación es asistir a todos los cines del territorio nacional. Quien les reportó, David Rizzo. Hasta la próxima. Luces, cámara, magia. Luces, cámara, magia. Bueno, acabamos de disfrutar la primera parte de esta rueda de prensa que Dave Rizzo, periodista corresponsal para Magia del Cine, tuvo el placer de traer para todos nosotros pormenores y algunos detalles de esta rueda de prensa semipresencial. Ahora tenemos vía Zoom a nuestra querida actriz venezolana, periodista, relacionista pública, Gracie Mena. Ella es, una actriz venezolana muy joven, con muchísimo talento, que viene con una película, protagoniza una película para, dentro de poco va a salir ya al aire su estreno en cartelera nacional. Se va a estrenar esta película de Jackson Films y queremos que de la mano de Gracie tener más detalles y esa emoción de que ella protagoniza esta película. Gracie, bienvenida a Magia del Cine, bienvenida a TNO Radio. Ay, muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Gracias por la invitación, les mando besos, abrazos, sabes que lo quiero muchísimo, mi querida Erika, a Luis, a todo el equipo, gracias por darme este espacio para comentarles acerca del próximo estreno de cine venezolano. Evidentemente que vivimos un momento genuino, único en nuestra cinematografía nacional, donde casi que semanalmente tenemos estrenos de producción nacional, cosa que aplaudo y que invito para que todos apoyemos y que vayamos a disfrutar. Más que apoyar es disfrutar de lo que estamos haciendo, porque tenemos géneros cada vez más diversos,
casos cada vez más, digamos, tocando sensibilidades diversas, y en este caso, con la película Inocencia, tenemos esa particularidad. Es una película que es del género de acción, como nos tiene acostumbrado Jackson Gutiérrez, pero que es algo que va más allá de una película de acción, y es sensibilizar a través de un caso de la vida real sobre el maltrato de género, sobre la violencia que se le hace a una joven de 18 años y que tuvo la valentía de manifestárselo a Jackson Gutiérrez a través de mensaje directo por Instagram, y le contó y le dijo: a mí me gustaría que hicieras una película de esto que me sucedió. Y ella no tuvo o no digamos que no tuvo la valentía, sino quizás no se vio motivada por muchos temores a hacer una denuncia formal, pero sí se lo comentó, y fue como catarsis para ella contarle esta historia a Jackson. Por supuesto que Jackson, que es además un realizador muy, muy sensible socialmente, pues se conectó con esta historia y narró no solamente porque la pretensión era hacer un cortometraje, y luego, pues cuando empezó a ahondar con lo que le había sucedido a esta muchacha y con toda la información que ella le proporcionó, pues desarrolló esta historia de ficción basada en hechos reales, pero en largometraje. Esto va a ser estrenado el jueves de la semana que viene, jueves 29 de septiembre, cosa que me tiene muy entusiasmada, porque, bueno, después de tanto tiempo regreso a la gran pantalla con esta película que filmamos justo antes de la pandemia, y que ahora tiene la oportunidad de estrenarse este 29 de septiembre en todas las salas de cine, de la mano de Blancica. Qué encanto escucharte, Gracie, hablar de esta película, de tu personaje. En el evento que tuvimos en el conversatorio que tuvimos de mujeres empoderadas en el cine venezolano, conversaste un poco sobre esta participación que tienes como actriz dentro de la película, que manejó mucho tu emocionalidad como actriz. Es una carga bastante fuerte como actriz, y yo quisiera preguntarte si tú, en los zapatos de ella, porque debiste haber tenido seguro en tu trabajo actoral mucha compasión y eso de ponerme en sus zapatos, ¿tú hubieses ido a las autoridades a hablar de esto, o estuvieses también buscando una forma más anónima de hablar de esto que le pasó a la chica? ¿Cuál hubiese sido tu acción, o qué aconseja Gracie Mena, que vivió a través de su personaje en Inocencia estos acontecimientos, estas emociones tan fuertes? Bueno, Erika, primero tengo que aclararte que yo no interpreté ese personaje de la chica que maltrata. Bien, okay. Ese personaje lo hizo Yusmeli Lilo Delgado. Bueno, todas las conocemos sí, Yusmeli, como sí. Lilo en las redes sociales, Lilo Azotes. Ella es la protagonista y yo soy la mejor amiga de ella, digamos, la que primeramente desde la fiesta y desde el entusiasmo le saca el permiso a ella de sus padres para que le den oportunidad de ir a una fiesta, y ella como que propicia ese encuentro sin saber, evidentemente, cuando aparece este personaje que interpreta Jackson Gutiérrez, que es el protagonista, y se la lleva bueno, ella no entiende qué es lo que está pasando, porque, digamos, ellos están saliendo, están en este proceso de flirtear, y están como en ese romance, y ella no entiende que para dónde la va a llevar, y ahí donde empieza realmente la pesadilla de ella, ¿no? Nunca se espera que el episodio más oscuro de su vida lo iba a vivir con esta persona que ella le empezaba a simpatizar, que ella le empezaba a gustar. Fíjate tú que en estos días, digamos, ahondando en las estadísticas, hay un número muy significativo, una cifra muy, muy alta, donde la violencia física y sexual proviene de parte de las parejas de las mujeres o los maridos de las mujeres. Estamos hablando de acuerdo a la cifra que encontramos en el 2018, el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años fueron violentadas por sus parejas.
Y de esto tiene que ver mucho lo que vemos en esta película. ¿Qué es lo que yo hago a título personal, aterrizando a tu pregunta? Yo empezando la pandemia me impactó mucho, me alarmó que las cifras de maltrato a la mujer se dispararon desproporcionalmente. El confinamiento lo que hizo fue generar mucha violencia en muchos hogares. Hice trabajos de investigación porque organicé varias actividades por aquí vía Zoom, tipo webinarios, conferencias, charlas, pero todas online, donde cité a varios especialistas. Cuando tú empiezas a profundizar acerca de estas circunstancias reales y de lo que envuelve a la víctima, empezando por la cultura, pues te das cuenta de que no es nada fácil, que realmente la mujer que tiene el aplomo, la valentía, la gallardía de denunciar un caso en las autoridades es realmente heroico, porque es tanto el maltrato psicológico, el miedo, yo no diría miedo, sino el pavor, el terror de confrontar estas circunstancias, esta situación, que muchas víctimas no se atreven. También porque hay otros factores que lo condicionan. Por ejemplo, cuando muchas mujeres, y es una gran tendencia de que van a denunciar a sus maridos, lo primero que le dicen, bueno, pero no es su marido, bueno, usted no quiso ser marido, usted no lo ama. Bueno, entonces hay que hacer un trabajo tan profundo desde la cultura, desde el tratamiento de las autoridades, del manejo de la justicia en estos casos, porque la mayoría también de los pocos que denuncian, la mayoría es impune. Entonces vemos que hay muchas complejidades, no es solamente irnos por la superficie, decidirlo a denunciar o no, sino simplemente que la víctima tiene tantas lesiones psicológicas, emocionales, físicas, culturales, que es muy difícil cuando ponerse en los zapatos de esa persona, nada más con descifrar los elementos que hay alrededor, se hace muy complicado. Gracie, a veces un poco me imagino que sentiste impotencia de ver estas cifras, ver que en pandemia se acrecentó, se incrementó esta situación que de por sí se viene viviendo muchísimo. Por ahí se dice también que precisamente las mujeres más violentadas son por sus parejas y por las personas con las que tienen más cercanía y confianza. Entonces, por eso siempre el tema del juicio, el prejuicio y las moralidades, hay que buscar la forma de no presentarlas ante esto, porque tú te casas con alguien, pero en el camino muchas veces las cosas cambian químicamente, psicológicamente. Uno a veces no sabe el monstruo que tiene cada quien por dentro, ¿verdad? Y en ese sentido me gustaría, sabiendo que tú eras la mejor amiga de la protagonista, de que lo hace Lilo Azotes, ¿cómo te sentiste? O sea, cuando uno se siente como culpable o no te sentiste culpable o llevaste alguna carga emocional porque dentro de la película tenías el papel de casi que la impulsaste sin querer a un momento tan difícil y que siendo tu amiga la querías tanto. ¿Cómo pudiste manejar esas emociones para ayudarla después? No sé, cuéntanos un poquitico, si se puede, sin spoiler, de cómo manejaste esa emoción y ese sentimiento con ella, que la llevaste a una fiesta inocentemente, pero que todo desencadenó en momentos tan trágicos. Mira, qué buen planteamiento, Erika, porque la semana pasada tuve la oportunidad de ver la película y lo sentí, quizás no tenía como que la profundidad de investigación acerca de lo que le pasa a las mujeres cuando están bajo maltrato o violencia de género al momento de filmar la película, pero sí sentí esa angustia. Rosita, que es mi personaje, como dices tú, sin querer puso a Julie en la boca del lobo. Y después esa sensación tan desagradable cuando tú dices, Dios mío, trágame tierra, metí la pata, ¿cómo hago? ¿Cómo retrocedo el tiempo? Que es imposible. Entonces,
batalla interior está presente en Rosita. De hecho, hay un punto donde ella, es tanto el desespero que ella se quiebra, no sabe, porque es una mezcla de impotencia, de dolor, de susto, de nervio y de también esa cuota de culpabilidad por mi culpa, ¿no? O sea, yo fui la que di la cara y la que di el permiso. La que gestionó el permiso y persuadió para que ella saliera de casa. Entonces, pues sí, tiene una carga muy, muy importante en lo que sucedió y al final de cuentas estamos hablando de jóvenes de 18 años que lo que quieren es vivir felizmente, de una manera libre y que lo que quieren es eso, es bonchar, compartir con los amigos y no están preparados y no tienen las herramientas para confrontar, digamos, consecuencias tan contundentes como esta, ¿no? En este caso tan difícil, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay una carga muy poderosa para Rosita en llevar la responsabilidad que sin querer ella fue la que puso a su amiga en la boca del lobo. Gracie, una última pregunta que me permito realizarte es, ¿qué consejo, qué recomendación puedes dar como Gracie Mena, actriz, encarnando a este papel de la amiga que, bueno, que lo que quieren es divertirse, disfrutar la vida sanamente? ¿Qué le aconsejas a la juventud para que podamos quizás estar más prevenidos y evitar algunas circunstancias como estas? ¿Cuál sería ese consejo que tú pudieses dar después de la experiencia de haber filmado esta película? Mira, más que a las nuevas generaciones, mi mensaje va direccionado a la familia, a los padres, o bueno, entre los hogares disfuncionales, no muchas veces la mamá y el papá son los que crían, ¿no? Pero esas personas que tienen, digamos, la responsabilidad de criar nuevos ciudadanos, de formar, que lo hagan desde los valores, desde un canal de confianza transparente, desde el cobijo del amor familiar. Eso yo creo que hay tanta carencia. Yo le decía a mi esposo hace poco, si nosotros tuviéramos el nivel de profundidad para concientizar la real responsabilidad que tenemos como padres, bueno, en nuestro caso cuando seamos padres, pero para aquellas madres que son jóvenes y que no tengan la solidez familiar, moral, formativa, de casa, pues sí se va a ver muy, muy complicado porque hoy en día parece mentira con el Internet, que por ejemplo, evidentemente el Internet nos ha facilitado muchas cosas, es una herramienta poderosísima para tanto, nos facilita la vida en muchos aspectos, pues termina siendo un gran enemigo. Terminamos durmiendo con el enemigo en casa a través de las plataformas digitales, porque los mayores depredadores están refugiados en las redes sociales, están aquí en las plataformas digitales. Entonces, si el joven se confronta a estas circunstancias o estos nuevos contextos que hay de peligro, sin tener las herramientas, sin tener la formación, sin tener esa huella de casa, pues está muy, muy desprovisto, ¿no?, de saberse defender en esos escenarios. Entonces, que haya un canal de comunicación transparente, desde la confianza, desde el respeto. Una de las cosas también que me alarma es que cuando los niños y los adolescentes reclaman o simplemente manifiestan lo que le están pasando cuando son víctimas de abuso o de maltrato, su núcleo familiar inmediato lo tilda de mentiroso, de que más bien son regañados o son castigados por parte de su núcleo inmediato. Entonces esas son cosas que nosotros como adultos tenemos que concientizar para que no ocurra, sino más bien abrir un canal de comunicación que le brinde seguridad y que le brinde protección a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, a nuestros niños.
Entonces, más bien canalizo el mensaje a eso, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿ah? Me encanta mucho, Gracie, que no solamente como actriz, mujer venezolana, tienes esa sensibilidad y estoy de acuerdo contigo. Creo que la familia, los valores, el amor sobre todo, la amplitud de mente para comprender lo que pueda estar sucediendo y canalizar y reaprender a saber cómo buscar ayuda, inclusive ante situaciones difíciles que no sabemos cómo afrontar. Muchísimas gracias, Gracie, por este espacio que pues nos otorgas a Magia del Cine. Quiero que invites a las personas a que te sigan a las redes sociales tuyas de la película. Para este próximo 29 de septiembre vayan al cine, así que te doy unos segundos para que puedas despedirte de tu público. Sí, bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en mi casa, Magia del Cine. Lo siento como mi familia, lo son. Gracias, gracias por todo el apoyo, no solamente el que me brindan, sino a toda la cinematografía nacional. Los invito a que disfruten a través de las salas de cine, en todas las salas de cine a nivel nacional, este 29 de septiembre de la película Inocencia. Una película que es algo más que una película de acción, una película que te va a dejar un mensaje o por lo menos te va a mostrar una realidad que confronta muchas familias, en especial las mujeres en nuestro país. No se lo pierdan a partir del 29 de septiembre en mis redes sociales, @GrayXimenoOficial en Instagram y en Facebook, GrayXimenoOficial, y en Twitter, que no lo uso mucho, Gray Mena. Muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en las salas de cine. Ha sido, bueno, las palabras y el gran sentimiento que tiene Gracie Mena por su trabajo, por Magia del Cine. Muchísimas gracias. Realmente nosotros somos los agradecidos, los honrados por tenerte acá a través de esta pantalla para todos ustedes y todo tu público. Vayan a las redes sociales, @Gracie Mena Oficial, @Jackson Azote, @Lilo Azote. Son las redes sociales de los protagonistas de esta película. Ya saben, Inocencia, película venezolana, este 29 de septiembre en cartelera nacional. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con una entrevista especial a Carmen Julia Álvarez, actriz venezolana. Corte, que rueden los comerciales. Luces, cámara, magia. Señores, y en esta parte del programa va a estar muy interesante porque tenemos al periodista Luis Miguel Ortega, que también es CEO de Magia del Cine. Él es el periodista que entrevista a la señora Carmen Julia Álvarez, actriz venezolana, mamá de Danielita Alvarado. Ella está en la película One Way, que ya se estrenó en cartelera nacional. Vayan a verla, es una película muy humana, pero los detalles los tiene Luis Ortega y Carmen Julia Álvarez en la siguiente entrevista. Cine venezolano. Yo creo que One Way fue una sorpresa para todos, en el sentido de que fue hecha con poco presupuesto, con poca gente, en pandemia, donde los técnicos tenían que pasar más trabajo de lo normal, por supuesto con tapaboca, con todos los cuidados. Muy citadina, bueno, ya todo el mundo, el que la vio se da cuenta que todo se desarrolla en Caracas, en un apartamento, se ve la universidad, y yo estoy muy agradecida de haber estado en la película, porque yo pienso, bueno, primero creo que en ninguna cosa que haga un actor hay personaje pequeño, ni en teatro, ni en cine, ni en televisión. Pero esta película creo que se caracteriza porque hay muchos personajes pequeños que se lucen, que tienen un muy buen momento para sacarle provecho,
el caso de Marie, el caso de Grecia, el caso de Canelón, o sea, de Alexa, ay Dios mío, de Carlos Arraiz. Entonces, ¿qué sucede? En mi caso es lo mismo, es un personaje muy agradecido, porque además es como yo diría que es como la parte más, como un poquito más simpática, al ser la más vieja del elenco y de la historia, y muy feliz de estar en esta película de Carlos Malavé, que se le ocurrió, gracias a Dios, hacer esta película, y por supuesto, bueno, como siempre lo digo, muy orgullosa del trabajo de Daniela, que la gente creerá que a mí no me sorprende, pero me sorprendió porque una cosa es que yo filme unas escenas con Daniela y otra es después ver todo el producto junto y cómo valió la pena todo lo que ella no vamos a decir sacrificar, porque en la actuación no se puede decir eso. Es decir, todo lo que ella estudió, todo lo que ella hizo para que ese personaje saliera como salió. No, imagínate, Carmen Julia, gracias por estar acá, porque para nosotros pues es un inmenso placer recibirte acá en nombre de todo el equipo de TNO Radio y de Magia del Cine. Y bueno, el hecho de estar acá conversando contigo acerca de esta película de Carlos Malavé, pues para nosotros nos honra muchísimo y lo agradecemos profundamente. Precisamente hablando acerca de tu personaje, ¿no? Coméntanos un poquito acerca del desarrollo, cómo fue ese proceso de creación y cuál va a ser ese resultado final que vamos a ver en la gran pantalla. Mira, mi personaje, la gente puede decir que es fácil al verlo, pero en cine yo siempre siento que los personajes se nos pueden hacer hasta más difíciles. ¿Por qué? Porque en el cine, cuanto más natural uno actúe, más llega. Ese es uno de los grandes secretos del cine. No estoy descubriendo nada nuevo. Y cualquier cosita en el cine donde tú hagas algo que, menos que el personaje sea muy exagerado, ¿verdad? Pero cualquier cosa que en el cine uno trate de salir como me la voy a comer, se nota, ¿no? Nancy es una mujer muy sencilla, mi personaje es una profesora que ya lo que quiere es volver a su casa, jubilarse, que trata de dar consejos, de darle buenos consejos, o los que ella piensa que son buenos consejos a los demás. Me encantó hacerlo, me sentí muy contenta al verlo, porque a veces uno, no, perdón si hay ruido de tráfico, pero donde yo vivo es así, parece mentira. A veces uno cree que en cine cuando filmas, al verlo tú dices, oye, pero esto era más de lo que yo pensaba, que eso fue lo que me pasó cuando vi a mi Nancy, y me parece que fueron escenas bien lindas y como muy tocadas en el momento. Bueno, precisamente estamos hablando de una película dirigida por Carlos Malavé, uno de los cineastas contemporáneos venezolanos más exitosos y quizás consecuentes de los últimos tiempos. Además que es un cineasta con una visión muy comercial, es decir, es como dirían por allí, el cineasta empresario también, de algún modo, ¿no? De nuestro cine venezolano, que ha apostado por mucho, como él mismo lo dice, sin ánimos de vender una idea pretenciosa, ha llegado lejos. Creo que uno de los más recientes logros es precisamente la postulación por parte de Venezuela, en representación de Venezuela, a los próximos premios Goya de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España, ¿no? Oye, eso es un logro, eso es un gran logro. Carlos ha hecho todo, como dice él, todo tipo de películas, pero yo creo que esta es su mejor película por historia, por cómo se hizo, cómo está contado todo. Y bueno, lo que tenemos es que pedirle a Dios que la película guste allá, a la gente, a los críticos de allá, a la gente de la academia, y que bueno, sea seleccionada como película iberoamericana. Eso sería el mejor regalo para nosotros.
¿Y por qué crees que esta película podría gustar allá? O sea, ¿qué crees que se deba a esta universalidad del discurso de Wang Wei? Mira, yo sí creo que es una película que tiene que ver eh, con, con cualquier país. O sea, hay gente que lo toma mucho por el lado político, ¿no? Yo creo que esa parte la han pasado muchos países eh, latinoamericanos, y por qué no, hasta en España han pasado cosas de este tipo. Después ya hay, en la película se habla de la depresión y de lo que la depresión en un ser humano puede causar, puede, puede traerle en su vida cotidiana. Y además es como está echado, yo siempre digo que no hay nada más importante de cómo está echado el cuento. Está muy bien echado el cuento, muy bien desde que empieza, cuando uno se da cuenta de todo lo que le pasa a Emiliana, a la protagonista, pero lo que le pasa a cada quien. Yo digo que cada quien tiene un momento de soledad, un momento de cuál es su problema eh, personal, y esto yo creo que funciona en cualquier país. Sí, totalmente. Además que es una película que llega, que inspira de algún modo, que conmueve, que no es indiferente a nadie y creo que eso la hace por demás muy emotiva, ¿no? Este, además de todo esto, Carmen, pues estamos hablando de una película muy especial, no solamente desde el punto de vista actoral, sino también creo que desde lo familiar, ¿no? Porque estás bueno, actuando con tu hija, ¿no? Daniela Alvarado, es la primera vez que actúan juntas en la gran pantalla. No, no, nosotros trabajamos en una película que para mí no tuvo mucha suerte ni mucha relevancia, 13 segundos, pero también en Taita Boys, que eso sí fue una muy grande producción, además de dirigida por Luis Alberto Lamata, Grande de nuestro donde cine. sí, ¿Qué entonces significó sí este fue. regreso a la gran pantalla con Daniela? O sea, ¿qué significó este regreso? Óyeme, bueno, ¿Qué primero cosas, qué volvemos a... experiencias de esa primera película o de esas primeras participaciones en la gran pantalla tú comparas con esta segunda oportunidad de trabajar con tu hija? ¿Cómo fue toda esta nueva experiencia? Mire, yo he trabajado con Daniela en televisión, por ejemplo, que a veces puede ser hasta más difícil porque tú tienes que llevar un personaje durante meses. Eh, Hice una novela bastante fuerte y bastante difícil que fue Angélica Pecado. Después me tocó otra, bueno, Angélica Pecado hacía su mamá. Eh, y, y después me tocó La Invasora, que sí fue una novela de menos éxito. Entonces yo creo que, no sé, la gente sabe que yo soy hija de actriz, que yo me crié en un estudio de televisión, estuve casada con 2 actores. Entonces, a nosotros se nos hace, se puede decir que es fácil, el hecho de saber cómo respetar el trabajo del otro y cómo comunicarnos a la hora de estar uno frente a frente. Y si tú estás con una excelente actriz, que es el caso de Daniela, oye, en ese momento es el personaje, es Emiliana. Yo en ningún momento, por supuesto que cuando uno está fuera, en mi caso como madre, me pasó también en Hamlet, que acabo de trabajar con ella en Hamlet. Oye, que fue fuerte porque fueron muchos meses de ensayo, era muy fuerte para ella, pero para uno también, para mí también. Mi personaje oye, lo que decía, como lo decía. ¿Y qué pasa? Yo a veces me quedaba Lela viéndola y me preocupaba a lo mejor un poco por algo de ella, porque en teatro tú estás viendo todo en el momento, ¿no? Y hasta Elba me decía, hey, ¿no? Elba Escobar. Pero en cine es lo que sale en el momento y lo que el director de repente dice, mira, ya, vamos a suavizarlo o vamos a ponerle un poco más. Y no, yo con Daniela siempre he sentido que estoy trabajando con la actriz. O sea, para mí ella era Emiliana con sus problemas, con las cosas que le suceden al personaje
que es un personaje además muy complejo y muy fuerte, y apostando a que todo saliera bien, como quería ella. Así es, Carmen Julia, de verdad qué maravilla todo lo que nos comentas y wow, de verdad que es un excelente logro que de antemano pues les deseamos el mayor de los éxitos y que bueno, esperemos que de acá a todo este camino que sigue por recorrer pues sigan obteniendo reconocimientos y muchos logros. Ya para finalizar, Carmen, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de quizás un dato curioso que es muy emotivo, muy nostálgico y quizás muy especial para toda la familia, ¿no? Y es que fíjate que en la semana pasada, pues el 15 de septiembre se estrenó One Way en cartelera cinematográfica y justamente este jueves 22 de septiembre va a llegar a la cartelera otra película venezolana llamada Hijos de la Tierra, donde, bueno, precisamente está protagonizada por el gran y recordado y respetado actor Daniel Alvarado. Entonces, fíjate cómo, bueno, tanto tú como Daniela, como Daniel, pues de algún modo vuelven a estar en la gran pantalla. Sé que ya viste la película. Me gustaría para despedir, pues, un mensaje que le desees dejar a toda esta comunidad de cinéfilos que nos está escuchando acerca de todo esto y acerca del cine venezolano en general. Mira, al principio cuando empezamos la entrevista, yo sentí que me estabas preguntando, fíjate, por Los Hijos de la Tierra, porque era como lo más reciente de haberte visto, ¿no? Allí. Y fue cuando dije que ojalá el público de verdad la apoye y la vaya a ver como todo el cine venezolano. Mira, en verdad fue muy duro estar en la presentación a la prensa por muchas razones, porque hay varias personas importantes de esa película que ya no están. Daniel, por supuesto, es el conocido, es el público sabe, pero para la gente de cine, para los cineastas, para la crítica, para todo el mundo sabe que había otros tres valores de la película y a todas estas, el que quiso hacerla, Jacobo Penso, que se sacrificó para hacer esa película, por eso es como más fuerte, es como más duro. Y es una película... El director, productor, Jacobo, en la dirección artística, es una Diego película Rizquez. que yo invito que la vea, exacto, Diego Rizquez también, o sea, lo que te estoy diciendo, que es muy fuerte. Entonces, ¿por qué invito yo a ver esta película? No por lo que estamos hablando, sino porque es un trabajón esta película. Esta película es increíble, los exteriores, se ve el trabajo tan fuerte de producción que hubo. También, por supuesto, los actores, porque hay muchos exteriores, como decimos nosotros cuando trabajamos en el monte o en el campo, y hay muy buenas actuaciones, hay cosas muy buenas. Y está muy bien también que la gente sepa la historia del petróleo, toda esa gente que emigró para el Zulia a buscar como decir, mira, lo que yo diría que hasta es como insólito, porque es lo que está, yo no, a mí no me importa decirlo, pero yo te estaba comentando, es lo que está pasando ahora. Ahí hay una escena que no estoy vendiendo nada de la película, pero hay una escena donde la gente se va a acordar de esos que estamos hablando, que migran y que pasan por un río y que les pasan muchísimas cosas, ¿no? Esto se ve en esta película, pero dentro del país y lo que significaba el petróleo y lo que nos podía traer el petróleo. Entonces, por favor, vayan a verla porque además está muy bien hecha y repito, tiene muy buenas actuaciones. Felicitaciones a los compañeros porque valió la pena todo lo que pasaron. Y por supuesto, a mis queridos técnicos. Así es, Carmen Julia. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Para nosotros ha sido un inmenso placer y un honor conversar contigo. Magia del Cine y TNO Radio es tu casa y siempre vamos a tener las puertas abiertas para todo lo que venga, ¿no? Para todo lo que venga y bueno, siéntete en casa acá y como siempre pues decimos gracias por tu tiempo, mucho éxito con One Way, también con Hijos de la Tierra, que bueno, a pesar siempre está esa conexión
sentimental con esta película y bueno, que la magia te acompañe. No, gracias a ti, de verdad, por estar pendiente, a Unión Radio, bueno, de tantos años, de toda la vida, por el apoyo que siempre nos da. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, amigos, fue Carmen Julia Álvarez, actriz de cine, teatro y televisión venezolana. Gracias por estar acá. Ya vamos con un pequeño corte publicitario y ya regresamos con mucho más de Magia del Cine. ¡Corte! ¡Que rueden los comerciales! Señores, está la entrevista de Carmen Julia Álvarez con Luis Miguel Ortega. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Es momento de despedir. Les voy a dejar una información extra de Hijos de la Tierra, más reportaje de esta rueda de prensa semipresencial de Hijos de la Tierra. Recuerden, Hijos de la Tierra, el 22 de septiembre en cartelera nacional. Que la magia del cine les acompañe siempre. Estamos desde el Centro Comercial Líder, en los espacios de Cines Unidos, con una proyección especial a la prensa de Hijos de la Tierra, un film que fue escrito y dirigido por Jacobo Penso y duró casi 20 años su guión en su realización. Esta película narra los hechos históricos y el movimiento migratorio que ocurrió en Venezuela a partir de 1921 por la explotación petrolera. Tendremos un elenco coral encabezado por Daniel Alvarado, Rafael Gil, Pedro Medina, Marcela Girón, Andrés Eloy Cizarra, entre muchos otros. Los Hijos de la Tierra nos toca, y nos toca en su complejidad del tema, pero es sorprendente la calidad de las metáforas visuales que él logra, la narrativa que logra, la efectividad y el logro subjetivo para entender el hecho cultural de lo que es la cultura del petróleo en el tiempo. Con Jacobo fue muy agradable trabajar. Y con Daniel, bueno, imagínate, Daniel la pana, amigo, hermano, compañero de trabajo de un montón de proyectos juntos. Y bueno, siempre, como siempre, un placer. Lástima que se nos fue tan rápido, Dani. Es un guión que era una epopeya. O sea, cuando el mismo Diego me dice, Francisco, yo nunca he hecho una película de este tamaño aquí en Venezuela, o sea, y yo, bueno, en verdad es una epopeya, o sea, de todas partes de Venezuela, lo que es la historia, o sea, convergen en el lago de Maracaibo, en ese momento que pasamos a ser el país petrolero. Es una epopeya, o sea, de cada los coreanos, los margariteños, los llaneros, o sea, todo, de todas partes de Venezuela convergen en ese sitio, en un momento histórico. Fue muy intenso el trabajo de maquillaje, pero fue muy enriquecedor. Uno de los trabajos que hay allí es maquillaje, efectos. Tiene la película, ¿cómo te digo yo? Tiene un gran valor a nivel de guión, a nivel de actuación, a nivel de técnico, a nivel de todo. Este trabajo que compartí junto a Miguel Delgado y Sonsiré Piñarúa consiste en la organización artística técnica de todo lo que tiene que ver con el rodaje. Hacemos un análisis exhaustivo del guión literario y a partir de ahí se hace una proyección de cómo debería ejecutarse la película en términos de rodaje. ¿Qué considero el mayor reto? Haber reunido todo el staff que está hoy en día aquí en esta película. Creo que eso fue un gran reto. Aquí en la película Hijos de la Tierra, uno de los principales efectos de gran magnitud fue la elaboración de una crecida de un río. Cuando esos inmigrantes en el éxodo venían por los caminos, acercándose a los lados de Maracaibo por la cuestión del oro negro, en un río tuvimos que recrear la crecida de un río. Ahí utilizamos técnicas que no se han utilizado aquí en Venezuela y tuvimos que ingeniárnoslas con volteos de canteras. Bueno, esta película fue un reto porque había muy poco tiempo para hacer los efectos visuales y eran bastante planos, eran como 160 planos y era un trabajo bastante fuerte en ese sentido, pero se logró sacar gracias también a la ayuda de Sergio Curiel, que es el montador, y a todo el equipo de postproducción.
Acaba de finalizar la proyección especial y rueda de prensa de Hijos de la Tierra, que además fue un acto póstumo a su director Jacobo Penso, al gran actor venezolano Daniel Alvarado y a otros miembros del equipo técnico que ya no están con nosotros. Esta película relata sobre todo el movimiento migratorio en la explotación petrolera que se vivió en 1920 en plena dictadura del general Juan Vicente Gómez. La invitación es asistir a todos los cines del territorio nacional. Quien les reportó, David Rizzo. Hasta la próxima.